tercer curso, vamos, el tercer día del curso de astrofísica, que debo decir que se ha convertido en un curso de astrofísica internacional, así de la noche a la mañana. Pero resulta que Edgardo nos ha conseguido la colaboración de la Liga Iberoamericana de Astronomía. Entonces ahora esta actividad aparecerá en su lista de actividades oficial, digamos. Entonces vas a presentar la conferenciante de hoy, que es Edgardo Rubén Massa, casi todos lo conocéis ya. Pero bueno, repaso un poquito las cosas que ha hecho y está haciendo. Me acaba de comentar que ahora ya su lista de descubrimientos de estrellas dobles asciende a 59. Me parece realmente increíble. Ahora mismo es coordinador de la sección de estrellas dobles de la LIADA, de la Liga Iberoamericana de Astronomía. Es coordinador del proyecto MESNA en la LIADA, que se dedica a hacer estudios de grupos de estrellas dobles olvidados, si no me estoy equivocando. Es coeditor de la revista Observador de Estrellas Dobles, que es actualmente la única revista en castellano que existe para poder publicar las medidas de estrellas dobles que se realicen por parte de los aficionados. Y es consultante de la Comisión 26 de Estrellas Dobles y Múltiples de la Unión Astronómica Internacional. Así que, sin más dilación, os dejo con eso. Buenas tardes, bienvenidos. La verdad es que da gusto estar así con tanta gente y que por lo menos lo que vas a contar, en principio, si no consigo aburriros demasiado, sea de interés para lo que estáis aquí. Y la verdad es que vamos a hablar de uno de los objetos astronómicos más prolíficos que existen, sino de los que más, uno de los más importantes, y que está tremendamente desconocido para el gran público o la gente que no está especializada en el tema. Y es que hay estrellas binarias. Eso vamos a ver qué es, pero en general estrellas dobles. A mí me pregunta mucha gente, pero es que existen estrellas dobles. Bueno, pues la verdad es que sí, y la verdad es que son muy importantes para la astrofísica. No he querido titularlo estrellas dobles, que es lo más coloquial, aunque es más general, puesto que es un curso de astrofísica, y a nivel astrofísico son las binarias, vamos a ir viendo poco a poco qué es todo esto, las que más interesan a la astrofísica y a los astrónomos profesionales. Deciros que los astrónomos amateurs, como es mi caso, podemos hacer grandes cosas en este campo y en otros muchos, pero en este particularmente, puesto que hacemos una colaboración profesional, amateur, directa y de gran importancia. Y además nuestros datos y nuestras observaciones son muy requeridas por todos los astrónomos profesionales. ¿Qué? El sumario pequeñito que os he preparado, en principio, vamos a ver si consigo hacer todo, porque no sé el tiempo cómo vamos a andar, que me suelo liar mucho con historias y pararme en cosas, y luego me lío. Alguno de aquí ya lo sabe, ¿verdad? Un concepto básico sobre lo que es el tema que vamos a tratar, la clasificación de esos sistemas binarios, luego dónde se guardan las medidas de todas esas estrellas dobles, en qué catálogo y cuál es, el catálogo WDS, y otros recursos que podemos encontrar donde se almacenan todos estos objetos. He elegido como portada del cartel y de la charla este escenario porque es algo muy sugerente. Si os dais cuenta, estamos en un atardecer sobre un satélite rocoso, como la Tierra, como el que pisamos, de un planeta gigante, que debería ser tipo Júpiter, y vemos que el Sol está ocultándose detrás de esta pequeña loma, pero allá al fondo vemos que existen algo que está clarísimo, son dos estrellas más, una amarilla y otra de color naranja, puede ser una enana roja, y que esto, que parece ciencia ficción, es una recreación artística, como está claro, puede ser más abundante de lo que pensamos, es decir, planetas alrededor de otras estrellas que sean dobles o triples, como es el caso, y que puedan estar en zonas de habitabilidad. Puede ser, puesto que se están descubriendo a día de hoy y prácticamente a diario nuevos planetas con cantidad de sistemas binarios. Cada vez más están creciendo, puesto que las técnicas de observación también van avanzando en la misma progresión y nos están permitiendo conseguir nuevos descubrimientos a diario, como digo. ¿Estrellas dobles? Pues sí, ahí tenéis una. Esta estrella doble me la regaló mi hijo Adrián, extraída de un huevo Kinder sorpresa. Y fíjate, si los del Kinder sorpresa cuidan los detalles, que esa estrellita pequeña que hay ahí
sí que gira alrededor de la otra, como va a ser el caso de las de verdad, puesto que tiene atrás una manivela chiquitita y con un engranaje y un piñón va dando vueltas alrededor de la sonriente estrella principal, ¿vale? Y entonces esto lo tengo en mi observatorio como oro en paño, porque es una cosa chula, y me sirve de pie para deciros que efectivamente los de los huevos Kinder sorpresa saben de estrellas binarias. Parece ser que se lo han tomado en serio. Y en astronomía, ¿qué se denomina estrella doble en general? Pues una cosa de perogrullo, a dos estrellas que parecen muy próximas vistas desde la Tierra. Eso es como que no dice nadie nada. ¿Quién empezó a utilizar el término estrella doble? Bueno, pues ya nos remontamos a Ptolomeo, en su catálogo de estrellas del Almagesto, en el año 140 después de Cristo. Cuando se refería como estrella doble, es una estrella doble muy abierta, muy separada, que se ve a simple vista, Lun Sagittarii, la constelación de Sagitario, separada por 13 minutos de arco, que es fácilmente resoluble por la vista humana. Y tradicionalmente todos hemos oído hablar del par de Mizar y Alcor en la cola de la Osa Mayor, que servía, según las tradiciones, como test visual de agudeza visual para marineros, incluso arqueros, etcétera, etcétera. Entonces sí que se ha utilizado el término estrella doble, pero sin ninguna connotación más, simplemente reflejando que había dos estrellas juntas y que podíamos observar. Hay una cosa importante que vamos a meter en el primer concepto ya. Una cosa es la opticidad, vamos a ver qué es, y otra en contra la binariedad. Desde la Tierra, con un telescopio, podemos observar dos estrellas, que vamos a verlas juntas en el ocular, en esta configuración, pero también en esta. Pero hay una diferencia abismal. Estas dos sí que están la una al lado de la otra, juntas, a la misma distancia de la Tierra, pero estas no. Estas se ven juntas por efecto de un efecto de proyección de perspectiva que no tiene ningún interés. Es decir, que es un mero efecto de perspectiva. Para la astrofísica, estas de aquí abajo pueden ser bonitas porque pueden tener contrastes de color, para observarlas visualmente, pero no tienen ningún interés para nada para la astrofísica, y su observación no tiene mayor interés que lo que es el mero deleite, que tampoco está mal. Pero si vamos un poco más allá, habrá que hacer ciencia, pienso. Entonces, a las parejas de estrellas dobles que están juntitas en el cielo a la misma distancia de la Tierra, las llamamos dobles físicas, porque realmente sí que hay una cercanía física entre ellas. Y antes del plato fuerte, pues hay que hacer los entremeses, ¿no? Digamos que a simple vista vemos una estrella en el cielo y cuando le metemos un telescopio, por pequeñito que sea, la inmensa mayoría o mucha parte de esas estrellas la vamos a ver como dos astros juntitos en el campo del ocular, es decir, que no son una, son dos, ¿vale? La primera estrella doble, también Mizar, volvemos otra vez, veremos que es protagonista a lo largo de toda esta historia en muchas ocasiones, fue la primera estrella doble que se descubrió con el telescopio. Y lo hizo un alumno de Galileo, un fraile, Benedetto Castelli, que le indicó: oye, Galileo, bueno, Galileo no, Galilei, vamos a utilizar Galilei, pues si a Newton le llamamos, a Isaac le llamamos Newton, y a Kepler le llamamos, pues Kepler por el apellido, pues a Galileo Galilei vamos a por el apellido, ¿no? Galilei. Pues Galilei, oye Galilei, que hay una estrella doble en la cola de la Osa Mayor, que son dos estrellas, la estrella Mizar, si la ves por el telescopio, son dos estrellas juntitas y tal. Ellos las querían, andaban detrás de estos pares, que todavía se habían observado muy poquitos, porque los telescopios no se habían todavía extendido hacia el cielo, para una cosa muy interesante que vamos a ver enseguida. Ahí tenemos la cola de la Osa Mayor, la estrella Mizar, la compañera Alcor separada a unos 14 o 15 minutos, y vemos que en realidad, os voy a decir el secreto ya, cada una de estas dos, que es la estrella doble Mizar, son dos, cada una de ellas, que no se resuelven con el telescopio, es decir, que ahí hay 4 estrellas orbitándose, y ya he dicho orbitándose. Esta en concreto es esa que se ha logrado desdoblar visualmente con óptica adaptativa, y se ve que efectivamente está orbitando en un periodo de unos pocos días alrededor de la estrella principal. Pero es que resulta que hace 2 o 3 añitos, también Alcor es binaria. Y si veis aquí, esto es un coronógrafo, han tapado la estrella para quitar el brillo con un tapón artificial en el telescopio, y aparece una estrella compañera chiquitita, un segundo de arco de distancia. Me juego el cuello a que y si no al tiempo, ya os lo contaré, si os dais cuenta está un poco alongada, está como ovalada la estrella compañera,
A mí me da que también es doble, pero que no está resuelta. Y eso lo iremos a ver. La han llamado Eleanora, la compañera de Alcor. Pero lo que han visto es que están también asociadas físicamente Mizar con Alcor, cosa que era duda todavía. Es decir, que realmente hay 6 estrellas en interacción gravitatoria. Y eso es lo que nos vamos a centrar esta tarde-noche, ¿no? En las estrellas con interacción gravitatoria. Al principio se creía que esta cercanía era por puro azar y que no había ninguna relación entre las estrellas de los pares que estaban descubriendo. Pero en cambio se las empezó a utilizar, a catalogar, para utilizarlas para medir la distancia a las estrellas, con la técnica que había propuesto Galilei de utilizar la paralaje trigonométrica, es decir, por pura geometría, poder medir la distancia a las estrellas por primera vez, que era algo que no tenían ni idea. Entonces, para ellos, la estrella que brillaba más era porque estaba más cerca, ¿no? Y la estrella que era más débil era porque estaba un poquito más lejos, justo en el fondo atrás, en las estrellas fijas. Y mediante esto es un dibujo de Galilei, este de aquí, de sus, como veis, es el mismo efecto. El tío pensaba, o sea, que era y eso, por siempre trigonometría sencilla, se puede calcular la distancia de las estrellas. Pero claro, medir ese angulito es un ángulo tan tremendamente pequeño que ni los que empezaron a utilizarlo para catalogar las dobles conseguirán hacerlo hasta 200 años después, porque solo se puede utilizar para estrellas muy cercanas al Sol. A partir de ahí el ángulo se pierde y es muy difícil medir la distancia por este método. Pero aún así existen bastantes de los catálogos. Este hombre, John Michell, era un reverendo inglés, aficionado a la astronomía, y empezó a hacer cálculos estadísticos, viniendo a decir que no era normal que hubiera tantas parejas en el cielo por cosa del azar. Tenía que haber alguna liación entre ellos que respondieran a otro tipo de acciones físicas, ¿no? William Herschel, ahora veremos, lo descubrió en 1802 y demostró que la gravitación de Newton valía también fuera del sistema solar, puesto que las estrellas se orbitaban, estrellas tenían satélites a otras estrellas más pequeñas o iguales que ellas a su alrededor. El primer catálogo que se hizo fue en 1779, se catalogaron 72 parejas de estrellas, porque Christian Meyer, el alemán astrónomo, pensaba que podía medir los movimientos propios, que esa era otra cosa. Las estrellas no son fijas en el cielo, era lo mal llamado usado el término estrellas fijas. Las estrellas tienen su propio movimiento alrededor de la galaxia, igual que junto con el sistema solar, y tienen sus movimientos rotando alrededor, y eso se aprecia como un desplazamiento en el cielo a lo largo del tiempo. Cuanto más cercanas estén las estrellas al Sol, más aparente es largo ese movimiento, el movimiento propio de esas estrellas. Es decir, que las constelaciones que vemos ahora, dentro de 10.000, 15.000 años, no se parecerán en nada a lo que hoy vemos en el cielo, igual que hace otros 15 o 20.000 años tampoco se parecerán a lo que tenemos ahora. Bueno, pues este hombre catalogó, y para él era un nuevo fenómeno, ¿no?, de los nuevos fenómenos en el cielo estrellado o las asombrosas compañeras de las estrellas fijas. Utilizando un telescopio de 23 milímetros, no está mal que hiciera. Este es el catálogo entero, no hay más. Aquí están listadas todas las estrellas, ya por constelaciones, y os dais cuenta con los nombres de Bayer y tal, como nuevamente lo hacemos ahora, con la extracción recta, la diferencia en coordenadas, el brillo, etcétera, etcétera. Las magnitudes que me pedían también entonces, y bueno, pues fue el primer catálogo que se publicó en alemán. Pero llega el gran músico William Herschel, un aficionado también a la astronomía, que le dio por esta historia, aparte de componer sinfonías, que era su oficio, y hizo su primer catálogo de estrellas dobles en 1782. Posteriormente publicaría otros 2 catálogos hasta completar unas 800 y pico más. Pero este hombre lo que quería era utilizar la técnica de Galileo de la paralaje para medir la distancia de las estrellas. Estaba obsesionado por ser el primer astrónomo en medir la distancia, porque claro, eso sería una forma de marcar las escalas realmente del universo en el que estamos metidos, ¿no? Y se desconocía totalmente. El título es sencillo, Catálogo de estrellas dobles, y el telescopio que utilizó fue ese, que es una réplica similar a la que vimos en el museo, en el Observatorio de Madrid el año pasado. Todos los que fuimos de excursión, si os dais cuenta, es el mismo tamaño que utilizó para medir
sus dobles, sin ningún tipo de relojería, sin ningún tipo de contrarrestar el movimiento de la Tierra, etc. O sea, una labor titánica. No consiguió medir la distancia de las estrellas, pero después de 25 años, observando las mismas estrellas dobles repetidamente, vio que había un movimiento relativo entre ellas y que era un arco que no correspondía al movimiento paraláctico anual, sino que realmente veía que había una incipiente elipse y le dio a entender que una estrella estaba orbitando alrededor de la otra por las leyes de los movimientos planetarios de Kepler. Pasa y acóplate cuando puedas. Disculpad, es como si iba a la facultad. No te preocupes, ya. Pasa. A ver si te pueden acoplar por aquí. Entonces, en uno de sus trabajos, que hizo un catálogo de nebulosas, Herschel hizo un pequeño capítulo en el cual indicaba con comentarios sobre la construcción de los cielos. Y aquí, si os dais cuenta, incluso alguien ha subrayado lo mismo que yo en el manuscrito original, que os voy a leer. Esto es 1802. Y habla de los sistemas binarios siderales o estrellas dobles. Si una cierta estrella se encontrara situada a una determinada distancia, quizás inmensa, detrás de otra, pero desviada ligeramente de la línea visual bajo la cual nosotros vemos la primera, tendrán la apariencia de una estrella doble. Lo hemos visto. Pero estas estrellas, siendo totalmente inconexas, no forman un sistema binario. Acuña el sistema binario, el término sistema binario. Si por el contrario dos estrellas están realmente situadas muy cerca la una de la otra y al mismo tiempo aisladas, sin estar materialmente afectadas por estrellas vecinas, entonces ellas conformarán un sistema separado y permanecerán unidas por el lazo de su mutua gravitación. Newton fuera del sistema solar. A esto debe denominarse estrella doble verdadera, y dos estrellas que por lo tanto estén mutuamente conectadas forman un sistema sideral binario. La he liado con esto. Es fácil demostrar a partir de la doctrina de la gravitación que dos estrellas pueden estar tan conectadas entre sí como para describir círculos o elipses alrededor de su centro común de gravedad. En este caso, siempre se mueven en direcciones opuestas y paralelas entre sí, y su sistema, si no es destruido por alguna causa externa, seguirá existiendo permanentemente. Señores, esto es el pilar de la astrofísica moderna que hoy... Bueno, la astrofísica moderna nació en 1802. Pero esto, dicho así, no tiene mayor valor que una especulación. Al año siguiente publicó otro trabajo titulado Descripción de los cambios que han ocurrido en los últimos 25 años en la relativa posición de estrellas dobles, con una investigación de las causas por las cuales han ocurrido. Y aquí, ahí ya dibuja las órbitas, nos dice que ahora pues voy a proceder a dar cuenta de una serie de observaciones sobre estrellas dobles comprendiendo un periodo de unos 25 años. O sea, tela marinera el tesón de este hombre. Aparte se ha dedicado a muchas otras cosas, en astronomía me refiero. Las cuales, si no estoy equivocado, vendrán a probar que muchas de ellas no son meramente dobles en apariencia, sino combinaciones binarias reales de dos estrellas íntimamente ligadas por el vínculo de su mutua atracción. Y a partir de aquí empieza todo el desarrollo matemático de las órbitas y calcula, incluso da el periodo para 4 o 5 estrellas, entre ellas Castor, la principal de Géminis, vaticinando un periodo de 340 y tantos años, cuando realmente son 400 y pico. O sea, para los medios que él tenía, está genial. O sea, el tío la dio. Y aquí vemos que John Mitchell, el reverendo anterior, sí que estaba en lo cierto, y la intuición de este hombre fue cierta, de que realmente estaban unidos por la gravedad estos astros. Este hombre también vaticinó la existencia de los agujeros negros, o sea, es el primero que lo dijo, y realmente luego, pues de estos hay pocos en ciencia. Entonces, bueno, vamos a hacer algo más concreto ya. Estrella binaria, definición. Pues a causa de su gravitación, las dos giran una alrededor de la otra, pero más bien alrededor de un centro de masas común, que es como, ahí tenéis como el centro de la balanza, el punto de equilibrio en el cual están equilibradas las dos masas. Lo más importante de un sistema binario son las masas. Y si os dais cuenta, el centro de gravedad, dependiendo de la diferencia de masas entre las dos estrellas, pues está más alejado, o siempre está más cerca de la estrella más masiva, como es lógico, y si es mucha diferencia de tamaño, como ocurre aquí, puede estar incluso de masas. Y aquí sí que parece que realmente una gira alrededor de la otra, pero realmente en el espacio las dos están girando alrededor de un punto imaginario, no visible, que es el centro de masas del sistema. Sí, sí. Siempre están opuestas. Puedes dejarlo así si quieres ya todo el rato, a mí no me importa, porque va a haber muchas animaciones.
Aquí realmente siempre están opuestas, nunca chocan, porque están haciendo las dos elipses las dos, y están siempre diametralmente opuestas por una línea imaginaria de torsión, con un brazo de torsión que pasa por el centro de masas. ¿Cómo se forman los sistemas binarios? Bueno, pues la verdad es que todavía estamos un poco ahí como en algodones. No es difícil, no es fácil ver cómo se forman los sistemas binarios. Hay muchas cosas que se proponen, muchas teorías, pero bueno, se han hecho diferenciaciones para estrellas lejanas o para estrellas más cercanas. Pero bueno, digamos que la fragmentación, la fisión y inestabilidades en el disco es lo que más viene a ser real por los datos que tenemos. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos el caso de la captura, dos estrellas que pasan cerca y se capturan gravitacionalmente una a otra. No parece muy probable, puesto que las distancias interestelares son tan grandes que parece poco corriente o común que las estrellas se lleguen a chocar. Pero bueno, también puede ser. Aquí tenéis una simulación de las interacciones gravitatorias de dos estrellas hecha por ordenador. Y luego pues tenemos aquí la teoría de fisión, una nube de gas que se fragmenta y se va partiendo al final en dos estrellas individuales. Esto sería la conucleación, por ejemplo, en la cual de una misma nube protoestelar se forma un núcleo ahí y se parte en dos y al final se convierte en un sistema binario estable de dos estrellas, una más grande y otra más pequeña. Y la fragmentación al final se van partiendo, uno de ellos se vuelve a partir y se forma un sistema terciario, es decir, un sistema triple. Lo de los sistemas triples luego veremos cómo son las órbitas. Para Bataner, por ejemplo, nuestro gurú de la astrofísica español, en su libro, uno de sus libros, nos dice que los sistemas triples no existen. Y es que realmente las configuraciones orbitales para que se orbiten con dos cosas orbitándose ya hay problemas. Con tres, casi indefectiblemente al final uno de esos tres astros va a ser expulsado del sistema porque es muy poco estable. Entonces, bueno, sí que existen sistemas triples, pero con ciertas connotaciones de truco, digamos, para que al final sea como si fueran solo dos. Vamos a ir viendo. Por ejemplo, aquí tenéis la configuración de que se pueden formar hasta 4 sistemas, aquí 3, aquí 2, bueno. Eso en cuanto a la formación. ¿Cuántas estrellas dobles en general o binarias puede haber? Bueno, pues según estudios de Hale, que es uno de los grandes doblistas del siglo XX, él dijo que para 100 objetos, un total de 205 estrellas individuales, pues hay 30 estrellas simples, 23 estrellas múltiples, aquí está tomado la estadística como 3,5 componentes, pero en general son triples, puede haber más, de 4, de 5, 6, y sistemas dobles 47. En total, el 85% de las estrellas que veis cuando miráis al cielo están agrupadas en parejas o en sistemas múltiples, es decir, la inmensa mayoría de las estrellas no están solas. Lo raro es un caso como el Sol, que tiene planetitas, unas motitas dando vueltas alrededor y que está solitario. Esas son poquitas. ¿Por qué se agrupan en sistemas? Bueno, pues porque al final las configuraciones de las masas en las nubes protoestelares pues hacen que sea algo común y algo fácil de que se forme. Es decir, cuando miréis al cielo, pensar que a lo mejor si contáis 5 estrellas, pues 3 van a ser o bien dobles, o binarias, mejor dicho, o bien sistemas múltiples. Y si ponéis un telescopio lo podéis comprobar. Una nomenclatura básica. Tenemos una pareja de binarias, una pareja de estrellas. A la componente más brillante la llamamos estrella principal o primaria, o componente A, con la letra A. Por ejemplo, Castor, A. La componente secundaria pues sería la menos brillante y sería componente B. Si hubiera una componente terciaria, si fuera un sistema triple, pues la componente C, D, etcétera, etcétera, sucesivamente. Y si después del tiempo se mejoran las técnicas y una de ellas vemos que a su vez es doble, como es el caso de Castor A, la llamamos con la letra minúscula de la componente que sea. A minúscula, A, B minúscula. Y así sucesivamente. O sea, es un sistema jerárquico que se ha hecho así porque es que ya era tanto la complejidad de los catálogos que han decidido hacerlo en condiciones para que no haya ninguna duda. Y si alguno de estas estrellas tuviera planetas, pues sería también, tiene su forma de nombrarlo, con también estrellas minúsculas, pero con otra historia, ¿vale? El sistema de clasificación, claro, hemos visto las estrellas
en parejas, pueden estar juntitas, juntitas, alejadas, alejadas, alejadísimas, alejadísimas, manteniendo su interacción gravitatoria, pueden girar, incluso robarse materia una a la otra. Es decir, hay una jungla de sistemas de distintas configuraciones abismal. Entonces, al principio se pensó que lo mejor era clasificarlas según había sido el método de detección empleado en las técnicas astronómicas, ¿no? En principio vemos que esta clasificación agrupa a las ópticas, es decir, las que no tienen ningún interés, las que no hay que observar y las que no tienen ningún interés para la física. Simplemente es un efecto de proyección, proyectadas contra el fondo del cielo que vemos en un plano, en una proyección cilíndrica desde la Tierra. Y luego las físicas, o binarias, pues sí que tienen relación gravitacional y son las que interesan. Ya iremos viendo por qué. Entonces las podemos agrupar en visuales, eclipsantes, espectroscópicas, astrométricas y de ocultación. Y luego salió en los años 70 otro tipo de clasificación más intuitivo de acuerdo a su interacción. Separadas, siempre separadas o en contacto. Aquí tenéis, os he puesto, bueno, no quiero extenderme más, de acuerdo al tipo de dobles que estamos observando, cómo se observan y con qué. Por ejemplo, las dobles eclipsantes, pues están apartadas. Aquí tenemos las separaciones que hay medias entre las dos estrellas, tanto en unidades astronómicas como en segundos de arco, es decir, estas son súper apretadas. Aquí en el otro extremo tenemos las visuales que se ven a simple vista, las dos estrellas, con separaciones mayor que un segundo de arco. Las separaciones en las estrellas se miden ni con grados ni con minutos, sino con segundos. Son pequeñísimas las distancias y eso es lo que tenemos que medir. Bueno, y en el medio pues tenemos las espectroscópicas, hiperiméricas y arriba las técnicas empleadas en astronomía. Por ejemplo, las Speckle son a través de interferometría, etcétera, etcétera. No me quiero extender más en esto porque si no, lo vamos a ver. Entonces, la primera de todas, las estrellas binarias visuales. Pues eso, que ponemos un telescopio y en vez de ver una estrella, vemos dos, ¿vale? Por ejemplo, aquí tienes una secuencia de la estrella Sirio A y B cada 10 años, y lo que tenemos que hacer, y esta es su órbita relativa de una estrella con respecto a la otra. Cómo se mueve la estrella secundaria, que es la enana blanca esta que hay aquí, alrededor de la primaria. Lo que hay que medir es la posición relativa de una con respecto a otra, y eso guardarlo en el tiempo para luego hacer cálculos. Vamos a ir viendo. Esa posición relativa, ¿cómo se mide? Bueno, pues se basa simplemente en medir dos ángulos. Aquí tenemos la estrella principal, la estrella secundaria, y lo que hay que hacer es medir su distancia, su separación, como hemos dicho, en segundos de arco, y el ángulo que forman con respecto a qué. Estos son coordenadas polares, ¿no? Pues el ángulo que forman con respecto al norte celeste. Vamos a tener que en tal fecha, que es otro dato que hay que añadir a estas dos medidas, en tal fecha esta estrella doble tiene un ángulo de posición de 25,4 grados y una separación angular de 12,3 segundos. Pues eso se guarda. Si conseguimos... Bueno, mirad, no me darán. Es decir, ahí tenéis el ángulo que hay que medir y la separación entre las dos estrellas, ¿vale? ¿Cómo se ha medido esto tradicionalmente a lo largo de toda la historia de la astronomía de las estrellas dobles desde hace 200 años desde Herschel? Pues con unos instrumentos que se llaman micrómetros de posición. Aquí adentro había una cruz de hilos, un retículo móvil, que se movía un hilo con respecto a otro paralelo, medían el ángulo con el disco exterior que hay ahí, graduado, y al final daban la medida en segundos de arco si era el astrónomo el que llegaba. Y esa noche misma él medía la estrella y se llevaba los resultados a casa. No había que hacer nada más. El 80% de las medidas que hay en el catálogo actual profesional de estrellas dobles se han hecho con estos aparatos, ¿vale? Ahora no, ahora ya esto ya está obsoleto, ni los profesionales ni nosotros, y medimos haciendo fotografías. Nadie pone el ojo en el ocular, simplemente se hacen fotos y después se miden esas fotos con software especializados para medir estos dos ángulos que necesitamos. Todo el mundo lo hace, ¿vale? Este es el micrómetro, uno de los micrómetros que yo me construí en los años 90 y con el que empecé a medir estrellas dobles de manera visual. Claro, esto, la medición visual propia, pues tú tienes tu ecuación personal de error, es decir, tu retardo a la hora de medir, tu maestría a la hora de manejar el aparato, tu vista. Ahí juega mucha cosa personal. Con las estrellas medidas con imágenes digitales, con CCD, es impersonal. O sea, el sistema mide siempre igual. Si mide bien, y si mide mal, pero siempre igual. No por ello
este sistema es menos preciso. La micrometría visual de estrellas dobles sigue siendo, para mi punto de vista, y compartido con muchos profesionales, la forma más precisa de medir estrellas dobles. Pero, claro, requiere telescopios muy grandes, factores, sobre todo si pudiera ser, de 1 metro, de 70 a 80 centímetros, y dedicar noches y noches y noches. Eso hoy día, como está configurada los presupuestos de la astronomía observacional profesional en todo el mundo, eso está, bueno, pues muy difícil, ¿no? Entonces, pues estamos nosotros los amateurs que tenemos todas las noches del mundo y nos dedicamos a medir con CCD de 1000 euros. Esto es flipante. Bueno, esta frase chula que me ha gustado y que os he puesto fue dicha por Camille Flammarion, uno de los primeros divulgadores de la ciencia. Antes estaba muy mal visto, se lo comentaba antes a un compañero abajo. Lo de confieso que divulgo, eso era un pecado. Los científicos guardaban sus cosas para sus corrillos y eso de divulgar estaba mal visto. Bueno, pues Camille Flammarion escribió los primeros libros de divulgación para la gente llana de la calle. Pero fijaros, este astrónomo, en el observatorio de Brera, en Italia, aquí la criatura está subido en una mesa, y encima de esa mesa una estrella con una escalerita con 3 peldaños, encima de esa escalerita un taburete con 2 patas más largas que las de atrás, y como no llegaba todavía al micrómetro, fijaos qué pedazo de grande es el micrómetro, pues ha puesto un libro. Eso sí, el astrónomo que se precie con traje y corbata, que no falle, ¿vale? Era titirite. O sea, increíble. Este hombre, además, me ha llegado, se jubiló pronto. Claro. Sí, porque luego al final era muy problemático manejar la silla de ruedas desde arriba, o sea, quedó parapléjico de la caída que se pegó. Es mentira. Esto era increíble. Pues no me digas que no era más fácil poner una escalera rara y, o sea, no había carpinteros. Pero aún así, los tíos se lo curraban en plan noches y noches y noches y noches. Me ha parecido curioso. ¿Y todo esto de medir para qué? Bueno, pues si veis la evolución de los ángulos de las posiciones relativas de una con respecto a otra, vamos conformando o bien la órbita entera, si el periodo de revolución de las dos estrellas es cortito y son años, 40, 50 años, pueden ser 100, 150, 200, 1000 años, 10.000 años de periodo. Es decir, los periodos de revolución pueden ser salvajemente largos, con lo cual no da tiempo en la vida de los astrónomos a medir una órbita completa. Hay algunas de las que tenemos ya calculadas que sí, que han dado 2 y 3 vueltas alrededor de la primaria, es decir, son órbitas perfectamente calculadas. Pero aún así, si tenemos un pequeño arco de la órbita, de la posible órbita, pues podremos conseguir la órbita final interpolando matemáticamente, gráficamente, etc., ¿no? ¿Y esto para qué sirve? Pues es que es la única herramienta que nos permite en astronomía medir directamente la masa que tienen las estrellas, a través de las binarias. No se puede calcular la masa de una estrella aislada, si no está relacionada con otra masa. Y entonces, para ahondar en la evolución estelar, la masa y la luminosidad junto al radio son los parámetros básicos sobre los cuales ahondar en el conocimiento de las estrellas. Claro, las estrellas nacen, mueren, se desarrollan y al final cascan como todo Dios, ¿no? Pero claro, como no podemos ir a las estrellas a ver esa evolución porque son miles de años su proceso, pues al final lo que hacemos es observar este tipo de estrellas e ir viendo por métodos indirectos cómo son la evolución de esas estrellas, cómo se construye la galaxia, cómo se extrapola luego al resto del universo, y ahí vamos avanzando poco a poco en la medida. La herramienta más importante. Un tipo de binarias visuales que se ven a simple vista son las de binarias de movimiento propio común. ¿Esto qué quiere decir? Pues las estrellas tienen un movimiento propio, como hemos dicho antes, que se mueven en el cielo. Aquí tienes en concreto, fijaos, esto está hecho superponiendo 2 imágenes profesionales, una de 1954 y otra del 94. ¿Qué hacemos? La superponemos con un software especial que se llama Aladdin, que es gratuito y se puede trabajar en casa con él, con el observatorio virtual, y vemos que ahí hay 2 estrellas. Se ve una forma de pera, no ha sido resuelta total por la fotografía, pero realmente vemos que las 2 estrellas se mueven en bloque. Y estas 2 rayas que se ven ahí, paralelas completamente, es el movimiento propio extrapolado
para 1000 años. Dentro de 1000 años se habrán movido hasta ahí las dos. Es decir, está clarísimo que aunque no podamos separarlas enteras, resueltas en dos puntitos, realmente sí que se están moviendo juntas y tienen interacción gravitatoria. Aunque estos pares normalmente son pares generalmente muy abiertos, también les hay pequeñitos. Esta es una de las descubiertas de mi observatorio, la número 39, y MRI 54. Esta es Gamma Arietis, la primera doble que yo observé y que me quedó enganchado, y a partir de ahí dije, yo voy a observar esto. Son dos perlas blancas gemelas que aquí casi no se ven, pero mira, si veis ahí las espículas del telescopio se ven dos rayas, quiere decir que son dos estrellas. Bueno, pues ahí, ocultada en el brillo de esta brillante estrella doble, hay otra chiquitita que descubrí y se llama MRI 54 París, ya está en el catálogo. Pero realmente, bueno, hay una ampliación, lo os he puesto. Realmente, MRI 45 en el campo estelar parece que no hay nada, pero realmente aquí, si os dais cuenta, es una estrella que está desdoblada, se ha movido así, y la otra está aquí, separadas nada menos que por 517 segundos. Esto en binarias es una salvajada. Estos son 8 minutos y pico. Eso es una salvajada. Bueno, pues esas dos, lógicamente, están cercanas al Sol, por eso se ven tan separadas y se van moviendo juntas. Esas dos están relacionadas físicamente. Puede que orbiten o puede que no, eso ya lo veremos. Puede que tengan unos periodos de rotación tan largos, que lo único que veamos es que se mueven juntas en el espacio porque son de miles de años. Pero puede que no orbiten, simplemente que hayan nacido juntas y que se desplacen por el espacio juntas hasta que algo lo consiga separar o no, y sigan así indefinidamente. El récord está en 2 grados y pico. Hay un astrofísico en Madrid, Caballero, que se dedica a este tipo de estrellas separadas y ha encontrado binarias relacionadas de movimiento propio común a 2 grados y pico, o sea, que nada más. Y luego, bueno, pues claro, una estrella binaria visual que separamos con el telescopio, con nuevas técnicas de observación, puede ver que realmente son 2 también. Y aquí hay otras 2, es decir, por ejemplo, Alpha Gem, Castor, realmente la binaria visual son 4, igual que ocurría con Miza. Pero es que después se descubrió otra pequeñita que está a 72 segundos y pico, que son unos 20.000 años de periodo, que también, o sea, esta C tarda 20.000 años en dar la vuelta alrededor de estas 4. O sea, tela, y también es otra binaria que es antes, es decir, es un sistema sextuple. Aquí le tenemos, más bonito todavía, es esta estrella de aquí, de Géminis, y aquí vemos la órbita de Castor C alrededor de las otras 2 y que cada una de estas también es una binaria, son dobles. Y aquí los tipos espectrales, veis que predominan las estrellas, las secundarias predominan las enanas rojas, porque son las más predominantes en la galaxia, porque son pequeñitas y frías, y esto en comparación con el Sol. Es decir, que hay verdaderos galimatías, pero si os dais cuenta, esto funciona como un sistema doble. Estas 2 están muy cerquita, se orbitan entre ellas, y luego, para que la tercera componente que hemos visto antes, de un sistema triple hipotético, pueda orbitar, está orbitando en periodos larguísimos para no interaccionar con la estabilidad de los otros sistemas. Son trucos gravitacionales. Y aquí tenéis la configuración salvaje. Por ejemplo, este es un sistema normal, binario, otro binario girando las 2 alrededor del centro de masa. Las masas son suponiendo que todas las estrellas tienen la misma masa, ¿vale? Aquí un sistema triple, pero aquí está el truco, 2 orbitándose cerquita y otra más lejos. Esto, que realmente lo que hacen 8, todas, esto es totalmente inestable. A la larga, una de ellas saldrá pitando porque será expulsada por fuerzas de marea y con historias. Un sistema cuádruple, 4 estrellas en órbita, las 2 como si fueran cada una de estas 2 un sistema único, se comporta así. Y aquí otro cuádruple, una orbitando a 2 y otra por fuera orbitando a las otras 3. O sea que las configuraciones y la jungla de sistemas de estos puede ser muy importante. Las espectroscópicas. Ponemos un telescopio y no vemos más que una estrella. Pero se sabe que es binaria porque si metemos el espectroscopio vemos que las rayas espectrales del espectro estelar es doble. Es decir, por el efecto Doppler vemos que las rayas se desplazan en el espectro, las rayas de emisión,
y lo que estamos viendo es que realmente hay dos cuerpos ahí. Si hacemos una medición de la velocidad radial, al fin y al cabo esto es, la velocidad radial es la que viene hacia nosotros o se aleja. Hay un corrimiento al rojo o hacia el azul. Bueno, no voy a liarme más. Esto al fin y al cabo lo que hace es que medimos, igual que medimos en las visuales, ángulo de posición y separación angular, aquí lo que medimos es velocidad radial. A lo largo del tiempo lo que hacemos es obtener la curva de velocidad radial. Y aquí estamos viendo las dos estrellas, cómo se mueven a lo largo del tiempo, sus espectros, y aquí nos está dando información totalmente rica y fiable. Esta línea de aquí es el centro de masas, esta es la estrella principal y esta la secundaria. Vemos, por ejemplo, que el periodo de revolución de una alrededor de la otra directamente nos sale con la gráfica, son 17 días, las hay de hasta de 0, y pico días, o sea, a toda leche, orbitándose en menos de un día. Esas son las más cercanas. Y podemos ver también la velocidad relativa entre las estrellas y tal. Con datos de estas, si conseguimos, hay veces que son visuales y luego o sea, primero son espectroscópicas, no se resuelven con un telescopio, pero como ocurría en el caso de Mizar, por ejemplo, las técnicas observacionales han avanzado tanto que conseguimos separarlas visualmente por interferometría Speckle, coronografía, etcétera, etcétera. Cualquier técnica de las más modernas. Doble visual, una binaria doble visual de mismo tipo espectroscópica. Eso nos da datos de las dos y podemos calcular un montón de parámetros, aparte de las masas. Una pequeña lista de las principales estrellas, mira aquí, el Mizar, por ejemplo, y aquí los periodos orbitales. Bueno, pues desde un día, 4, 8, hasta 12 años incluso, o sea, las hay, como os he dicho, una representación enorme de todo tipo de tiempos, ¿no? Eso sí, están juntitas, ¿no? No hay quien las vea. Y luego hay veces que algunas espectroscópicas, todas las eclipsantes son espectroscópicas, tampoco se ve dos estrellas con el telescopio, pero lo que sí que vemos es que coincide de que el plano orbital de esa binaria coincide con la vemos de canto. Entonces, de vez en cuando, vemos que se oscurece el brillo de la estrella que estamos viendo, porque está pasando por delante la estrella secundaria y la eclipsa. Entonces baja una parte de su brillo y ahí estamos viendo cómo es la curva de luz, y esto nos sirve también para inferir un montón de parámetros sobre los dos astros que están en órbita. Por ejemplo, esta es la primera estrella eclipsante, que es una estrella variable en definitiva, no por cosas intrínsecas de la propia estrella, sino porque hay otra cosa que está orbitando alrededor. Así se descubren también los planetas extrasolares, también, por ejemplo. Pues fue Algol y fue descubierta en 1700 y poco por un astrónomo inglés de 20 años que se llamaba John Woodry, que dijo, esto es la leche. El periodo son 2 días y pico. Cada 2 días y pico orbita una alrededor de la otra. Y aquí tengo, si funciona, una animación. Ah, bueno, perdona, mira. Se ha conseguido, esta doble espectroscópica, se ha conseguido resolver visualmente. Ahí lo tenéis. La calidad es muy mala, pero se ve que está orbitando la estrella secundaria alrededor de la primaria, ¿vale? Esto es real, ¿eh? Esto no es una simulación. Entonces, con los datos de esto, luego se ha descubierto otra tercera, que en realidad Algol son 3. Esta está en Perseo, en el centro de Perseo, es la estrella del diablo, que llamaban, ¿no? Los antiguos. Y tengo aquí un vídeo, parece que sí que va a funcionar. Sí, está bien. Bueno, si no, no me he liado. Parece que está leyendo, pero en casa sí que funcionaba. Luego aquí en los sitios nunca va. Ah, pues sí, mira, está entrando. Bueno, efectivamente, ahí tenéis el sistema orbitando y está de canto. Lo vemos desde la Tierra de canto, con lo cual ahí se produce un eclipse. Ahora es al revés. Ahora se está viendo desde arriba. Vemos también como las eclipsantes, las líneas del espectro se van desplazando por el movimiento de las dos estrellas.
Imaginaros esto, un sol como el nuestro que vemos y que tuviera una estrellita al lado orbitándola cada 2 días, por ejemplo, pues es el caso. Y aquí vemos cómo se forma la curva de Leo. Tiene un máximo principal, un eclipse principal, que es este, y un eclipse secundario, que es cuando pasa la otra estrella por delante. Esto lo que nos hace es, a lo largo del tiempo, con el brillo, como va decreciendo el brillo, lo que nos hace es ver el periodo de revolución. O sea, ni más ni menos. O sea, es bien sencillo. Lo importante es que de un puntito que vemos, cómo somos capaces, o son capaces los astrónomos de conseguir descubrir tantas cosas, ¿no? Y haciendo una relación de la topología de curvas, por ejemplo, de las espectroscópicas, de las eclipsantes, pues dependiendo de cómo sea la curva y el patrón de los eclipses, vemos cómo es la forma de la órbita. Es decir, si es una elipse, si son circulares quiere decir que las masas son iguales, si es muy excéntrica, que una masa es más pequeña que la otra con bastante diferencia. Esta es la curva de las espectroscópicas y aquí la curva de velocidad radial, y dependiendo de cómo sea la curva, pues lo mismo ocurre, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues una interacción, una mezcla de las tres cosas. Cuando hay dobles, hay binarias visuales, espectroscópicas y eclipsantes al tiempo. De esas hay poquitas, esas son joyas. Con eso calculamos las masas individuales, calculamos los radios, como vamos a ver ahora, y un montón de parámetros más. Es decir, sobre todo con las eclipsantes podemos ser capaces de calcular los radios estelares. O sea, podemos calcular los radios, las masas y luego las luminosidades. Eso nos va a dar todos los parámetros con los cuales evoluciona una estrella, si luego también se conoce su tipo espectral, su distancia, etcétera, etcétera. Podemos decir todo lo que todos los estudios que se pueden lograr van a ser importantísimos para la astrofísica. Otro tipo de binarias son las astrométricas. Estas también solo vemos un punto en el cielo, pero no porque el telescopio, pero realmente hay 2 estrellas. Lo que pasa es que una es tan infinitamente menos brillante que la otra, que el telescopio, aunque la distancia en segundos de arco sea útil y sea fácil de resolver, como es el caso de Sirio, no la veamos porque el brillo de la principal oculta de la secundaria. Pero ¿cómo detectamos la binariedad de la estrella principal? Bueno, pues que su movimiento propio en el espacio a lo largo del tiempo va haciendo una especie de cosa sinuosa por el tirón gravitatorio que está haciendo la otra. Es decir, lo que está haciendo realmente es que está girando alrededor de la otra. Pero proyectado en el cielo vemos un movimiento solamente longitudinal. Esto lo descubrió Bessel, fue capaz de calcular la posición de la estrella secundaria sin verla, de Sirio B, y fue resuelta por primera vez por un telescopio, por Alvan Clark, un fabricante de telescopios en Estados Unidos, probando un telescopio de 70 centímetros, creo, con las posiciones con respecto a la estrella principal que había calculado Bessel, fue capaz de detectarla visualmente porque la resolución de ese telescopio era salvajemente buena. Con lo cual, la binaria astrométrica se convirtió en visual, pero que sepáis que hay bastantes de estas también que no se ve más que una y que al final, pues bueno, pues son bastantes. Y una cosa muy concreta y muy así son las ocultaciones por la Luna. Cuando la Luna en su camino atraviesa, oculta a una estrella binaria, pues puede detectarse la binariedad por una caída en brillo, una ocultación doble, ¿no? Es decir, vemos una caída de brillo principal, esta es la curva, la tenemos ahí abajo, y luego otra más porque ha pasado la segunda estrella. Ahí podemos calcular, en ese intervalo de tiempo, podemos calcular un montón de cosas. Claro, lo único que este tipo hay muy poquitas porque está restringido al camino que sigue la Luna en el cielo, y además conviene que el ángulo de posición sea lineal o paralelo a la trayectoria de la Luna. Aparte, pues claro, medir los tiempos de cronometraje y la fotometría debe ser aparatos muy precisos porque a mal mínimo de error, bueno, os pongo aquí una precisión de 1 milisegundo, con lo cual hay muy poquitos, ¿no? Y luego la moderna clasificación de los años 70 en estrellas dobles separadas, binarias semiseparadas o en contacto. Esto utiliza un concepto que se llama lóbulos de Roche. Es decir, imaginaos alrededor de la estrella una superficie tridimensional como un globo, que es los límites hasta donde alcanza su fuerza de gravedad, ¿no? Así para cada una de las 2 estrellas. Si la estrella está dentro de su lóbulo de Roche y no le llena,
quiere decir que están separadas las estrellas. Si una de ellas llena su lóbulo de Roche y la otra no, pues por el punto L1, este punto es el punto donde se contrarrestan las gravedades de las dos estrellas. Ahí un objeto que estuviera quieto no estaría en interacción con ninguno de los dos astros. Por ese punto central, el L1, es por donde puede haber una transferencia de masa de una estrella a otra. Es decir, una estrella roba masa a la otra y viceversa. Y cuando están en contacto, realmente las dos se están intercambiando masa y en realidad lo que es una atmósfera circumbinaria que envuelve a las dos estrellas. Estos son, es como si diéramos un corte a los lóbulos de Roche y vemos cómo son, hay más puntos de esos L1, donde la materia aquí, si lo ponemos vertical, vemos que cuando las estrellas están separadas, es este caso, no hay transferencia de masa, son como dos pozos, ¿no? Digamos. Cuando una de ellas llena su lóbulo de Roche, por el punto L1, que es este, hay transferencia de masa de una a la otra. Y cuando las dos, pues bueno, pues las dos están intercambiando su materia. ¿Esto qué hace? Que al final, estos son periodos, bueno, las estrellas ya son ovaladas, ya no son esféricas, hay unas fuerzas de marea increíbles, hay anillos de acreción donde el material está girando, el material que roba una a la otra está chupándoselo, está girando, producen rayos X, hay una jungla de elementos exóticos salvajes que ni nos imaginamos, estrellas simbióticas, estrellas cataclísmicas, en fin. Aquí tienes un ejemplo, fijaros en los periodos, en estas lo que podemos medir también es la razón de las masas también, como son, y por ejemplo los periodos orbitales son pues de menos de un día, 0,5 días, 0,2 días, imaginaos la velocidad que hay en interacción, o sea, es salvaje. Aquí tenéis, por ejemplo, una ha llenado su lóbulo, esta evolucionará, bueno, vamos a ver el vídeo, así lo vemos, a ver si tarda un poquito menos. Aquí se ve perfectamente cómo realmente las estrellas, uy, qué rápido, maravilloso, intercambian sus papeles las estrellas, ¿no? La mayoría de las estrellas gigantes se encuentran en pares cerrados, apretados, juntos, muy cercanos. Es una danza. Las estrellas brillantes, muy brillantes, tienen menos tiempo de vida, gastan antes todo el material. Este es un par. Ahí estamos, intercambiando materia. La estrella que está recogiendo la materia de la otra va a aumentar de volumen. Y empiezan a achatarse, digamos, ¿no? Está perdiendo masa hasta tal punto que explota como supernova, ¿no? Y queda una estrella de neutrones. Y la otra sigue su evolución, finalmente también, hasta que también se hace una gigante roja y forma otra estrella de neutrones. Es decir, la interacción gravitatoria entre las dos ha conseguido alterar, intercambiar sus papeles, uno le pasa materia a la una y la otra a la primera, y al final las dos aceleran su tiempo de vida. Pero toda esta clasificación que hemos visto, y esto es el colofón, este librito me lo leí cuando empezaba yo con esta historia, es un librito pequeñito pero que no se puede decir tanto en tan poco espacio. Juan Echevarría es un astrofísico mexicano. Realmente todo es cuestión de distancia. Esto es extraído del libro. Imaginemos un sistema doble visual, ya sabemos todo lo que es, cuya órbita tenga un ángulo de inclinación de 90 grados con respecto a nosotros. Es decir, que vemos su órbita de canto. Si nos alejamos de ese sistema, veremos que poco a poco sus componentes se ven más juntas, más cerca. Bueno, está hecho en mexicano. Hasta el punto en que ya no podemos separarlas. Si en ese momento la binaria es ocultada por la Luna, volveríamos a separar sus componentes al observar una ocultación doble. Si procedemos a alejarnos más aún, llegará un momento en que ya no sea posible separar sus componentes por el método anterior. Sin embargo, si observamos su luz por un tiempo suficiente largo, veremos que cuando una componente pase por delante de la otra, las eclipsantes,
Se producirán eclipses. De igual manera, si tomamos un espectro, veremos sus componentes individuales y podemos medir sus movimientos sistemáticos de velocidad radial. Es decir, que todo es cuestión, o bien de lo cerquita que estén las estrellas, o de lo lejos que estemos nosotros de ellas, para que no las veamos juntas, ni más ni menos. Órbitas. ¿Qué es el cálculo orbital? Bueno, pues al final, todo esto que estamos haciendo, sobre todo para las visuales, que es lo que voy a centrarme ahora, que es lo que más podemos tener acceso los aficionados, también a las eclipsantes últimamente con los fotómetros nuevos y con las cámaras CCD, pero sobre todo a los datos que obtenemos con la medición visual de ángulo y distancia que hemos visto antes, ¿no? En las visuales. Consiste en conseguir un grupo de 7 numeritos que nos definan cómo es la posición de la estrella secundaria con respecto a la primaria en cualquier momento y poder calcular efemérides, de tal manera que si yo quiero observar en julio de este año, en el 2015.6, pues yo sepa dónde va a estar la secundaria cuando yo vaya a medir. Si los cálculos de la órbita están bien hechos, voy a ver que esos datos que me dice la posición de las efemérides, voy a ver que efectivamente mido y están ahí. Si vemos que se aleja o que no corresponde a las observaciones, esa órbita hay que recalcularla. Existe un número del 1 al 5 para delimitar cómo es de precisa una órbita. El 1 es una órbita preliminar y el 5 sería la órbita perfecta, en la cual hemos conseguido ya varias revoluciones alrededor una de la otra. Es un trabajo muy complicado, aunque puede parecer fácil, y os aseguro que no hay más de 10, como mucho, astrónomos profesionales que dedican a esto en todo el mundo. La cosa está en que mi compañero Francisco Rica, amateur de Mérida, está con ellos también. O sea, es el único amateur que yo conozco, bueno, con un alemán que están ahora haciendo cosas juntos, que también es capaz de calcular. En realidad, lo que estamos midiendo nosotros con las posiciones, cuando conseguimos la órbita, es la órbita relativa aparente, puesto que siempre todo lo vemos proyectado contra el fondo. Es decir, no sabemos cómo es la órbita real, cómo está inclinada, la hemos proyectado, con lo cual lo que tenemos que hacer es calcular esta órbita de puntos, que es la relativa de verdad, la que sigue la estrella fija, que mantenemos a la estrella primaria y vemos cómo se mueve alrededor la secundaria. Esa es la órbita real. Eso es lo que hay que hacer, es decir, pasar realmente de la órbita que hemos medido aparente, de la elipse aparente, pasar, ¿cómo? Matemáticamente o gráficamente o con una mezcla de los dos métodos, o muchos más, para conseguir ver cómo sería la órbita relativa de verdad, ¿no? Y esto es realmente las órbitas, del caso B, son las órbitas reales que siguen las dos estrellas en el espacio, ya no la relativa aparente, ¿no? Es decir, si somos capaces de medir estas dos, ya sería la leche, porque las masas las conseguiríamos medir individuales. Con esta órbita, solo con la relativa, vamos a calcular las masas, como vamos a ver, pero la suma de las dos masas. Efectivamente, aquí lo tenéis. Nosotros, este es el plano del cielo y esta es la órbita que nosotros medimos con las observaciones. Pero realmente la órbita real es esta. Una estrella está en el foco de la elipse, pero en la órbita que nosotros medimos no coincide, ¿vale? Sí coincide el centro sí que se proyecta igual. Y aquí influye para que veáis cómo sería la órbita que nosotros medimos respecto a la inclinación. Aquí es como si el ojo estuviera a inclinaciones distintas. Realmente es las dos estrellas las que están en el cielo a una inclinación o a otra. De tal manera que si lo vemos perpendicular a nosotros estaríamos viendo la órbita verdadera, ¿vale? Y si no, y si la estamos viendo casi de canto, lo que estamos viendo al revés. Bueno, exacto. Es decir, que en el espacio no tenemos intuición de cómo puede ser la órbita, a no ser que midamos, consigamos hacer el cálculo y consigamos pasar de una órbita a la otra. Y aquí tenéis lo que es realmente la intuición del ángulo de posición y distancia, es decir, proyección cilíndrica, plano del cielo, la bóveda celeste, se proyecta todo sobre un plano en proyección cilíndrica, y aquí, si desdoblamos hacia allá, pues tendríamos el campo del ocular, una estrella, la otra, el ángulo de posición y la separación angular entre las dos. Eso es lo que estamos haciendo constantemente. Vuelvo a poneros el diagrama. ¿Y cuáles son esos elementos orbitales? Pues aquí lo tenéis, el plano de la órbita verdadera, la que tiene en el espacio, que es la que medimos nosotros, la relativa, y con estos 7 numeritos somos capaces de decir cómo está la estrella. En cualquier momento que queramos volver a observarla. Y con esto calcularemos las masas.
Los elementos son el periodo en años, lo que tarda en dar la vuelta a la siguiente, la época por el periastro, bueno, no vamos a extendernos, la excentricidad, el semieje mayor, es decir, es lo más importante de la elipse, la inclinación, el ángulo que hay aquí, de aquí entre los dos planos, el argumento de la longitud del periastro y el ángulo de posición del nodo. Bueno, estas son dos de las órbitas calculadas observacionalmente. Todos esos puntos verdes son observaciones visuales con micrómetro y los rojos con interferómetro, más modernos, y con CCD. Estas son extraídas de dos ejemplos cualquiera del catálogo de órbitas, ¿no? de Washington. Un hincapié de los principales grupos de calculadores de estrellas dobles que existen en el mundo, creada a principios del siglo pasado por Ramón María Ayer, un curilla gallego que fundó el Observatorio de Santiago de Compostela y fue catedrático de la Universidad de Santiago. Él creó escuela, por ejemplo, con Vidal y con Cid, que son dos de los grandes matemáticos que no solamente calcularon órbitas, sino que desarrollaron nuevos métodos para pasar de la órbita falsa, digamos, a la órbita verdadera, y que han seguido haciendo escuela. Hoy por hoy, Docobo, que ya hemos tenido por aquí dando alguna charla, es el director del Observatorio de Santiago, catedrático de matemáticas, y su ayudante Josefina Ling, que también son pioneros, aparte del equipo que tienen, en calcular órbitas. Son prácticamente 4 o 5, junto con los otros que hay en Washington, los que calculan órbitas en el mundo. Y bueno, pues una vez que tenemos esos elementos orbitales, podemos calcular, reescribiendo la tercera ley del movimiento planetario de Kepler, la suma de las masas si conocemos la distancia que hay entre las dos estrellas real, o bien en segundos de arco con el semieje, o en unidades astronómicas, y el periodo obtenemos la suma de las dos masas. Si a estos datos les unimos con datos de si la estrella es espectroscópica o equidistante, podríamos calcular las masas individuales de las dos estrellas. Y aquí encontramos una cosa muy importante. Hemos visto que, observando binarias, hemos visto que hay una relación directa que sigue una línea en la gráfica entre la masa de una estrella y su luminosidad. Esto es muy importante. ¿Esto qué quiere decir? Que la luminosidad es proporcional a la masa en este factor. Es decir, digamos que una estrella de doble de masa que otra es entre, bueno, es 3,5, entre 3 y 4 sería. Eso es un promedio, ¿no? Pues si una estrella es doble de masa que otra, sería entre 8 y 16 veces más brillante que la otra. ¿Y eso para qué sirve? Porque podemos medir la masa estelar con gran exactitud con esta tabla empírica, con esta gráfica empírica de estrellas que no son binarias, por ejemplo el Sol, masa 1 o cualquier otra. Y aparte de esto podemos conseguir también paralajes. Mediante unos algoritmos podemos ver las distancias. Si no somos capaces de medir la distancia de la estrella, porque la paralaje trigonométrica, el método visual, se escapa porque el ángulo es tan pequeño que no podemos medirle, podemos obtener paralajes sintéticos, obtener distancias, a partir de ahí su magnitud absoluta, después de la magnitud absoluta la luminosidad, el espectro, y ahí pues, obtener todos los datos de cualquier estrella o de una inmensa mayoría de estrellas sin tener que ir allí a medirlo, ni tener la balanza para pesar su masa, ni tener fotómetros para simplemente, mediante herramientas, fijaros la importancia de las binarias en todo el cálculo de la evolución estelar. Y bueno, ¿qué hora es? No sé cómo andamos de hora. Las 11 de la noche. Casi, ¿no? Porque hemos empezado 7:30. Bueno, voy rápido. Catalogación de estrellas dobles. Esto es un trabajo en equipo. ¿Cuántas soy? ¿Cuántas hay? Se puede... ¿Cómo sé yo si descubro una doble, si hay datos de ella o no es nueva? ¿Cómo? Bueno, pues para todas estas cosas y yo investigar en mis historias, los astrónomos compilan catálogos, que son listas de objetos del mismo tipo. Por ejemplo, estos son los primeros pares que se fueron descubriendo con el telescopio en la época de los pioneros, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Y, por ejemplo, los récords de descubridores de estrellas dobles. Bueno, pues tenemos aquí, por ejemplo, al hijo de John Herschel, que tiene casi 6.000. Y es el que, este hombre trabajó en el hemisferio norte de Inglaterra y se fue a Sudáfrica también. O sea, el tío tenía visión, ¿no? Parecía su padre. Pero además era matemático ya, con lo cual tenía mucho ganado. Y bueno, una especie de homenaje a estos y infinidad de otros astrónomos que han estado trabajando para conseguir que en 200 años tengamos un catálogo moderno y funcional de estrellas dobles. Ahora sí que digo dobles porque el catálogo de Washington es un catálogo de estrellas dobles, no de binarias. Es decir, hay dobles ópticas y dobles físicas, puesto que
cuando empezaron a catalogarlas no tenían noción de que pudieran ser binarias. Entonces no las han quitado, como fue una de las cosas que le propusimos al gestor del catálogo Washington, un grupo de amateurs, que por qué no se retiraban del catálogo, y nos dijo que porque si no volverían a redescubrirse otra vez, con lo cual es absurdo. Pero sí que incluyó, por nuestra indicación, una pequeña banderita o flag diciendo este sistema es o puede ser contra probabilidad óptico, no observar, ¿no? Ya hemos ganado. Y en resumen, esta es la historia de la catalogación. Podría explicaros cada uno de estos con estas llamadas, pero no me voy a liar, ¿vale? Podría ser tema de otra charla, solo la historia de la catalogación de estrellas dobles desde el principio. La he dado recientemente en la Asociación de Madrid y la tengo fresquita, o sea que si hay opción después del curso puede ser o se podría hacer, ¿no? Digamos que los grandes catálogos generales del siglo XX, el de Burham, Aitken en el hemisferio norte, en el sur Innes en Sudáfrica y en Johannesburgo, luego Jeffers y Van den Bosch crean el IDS, es el primer gran catálogo general de estrellas dobles que se publica en papel, en dos grandes volúmenes, y es la primera y la última vez, porque cuando quisieron acabar el catálogo, después de compilar y recopilar las medidas históricas de toda la historia de los dos hemisferios, el catálogo ya estaba desfasado porque se habían hecho muchísimos más descubrimientos y muchísimas más medidas, con lo cual fue un error. Pero claro, llega el auxilio de todo esto Worley y Douglas, desde Washington ya, que se hacen cargo de este paquete de datos que venía en fichas perforadas, en tarjetas perforadas entonces de IBM, y lo pasan a cinta magnética, con lo cual hacen la primera versión del catálogo moderno de hoy día, el Washington Double Star Catálogo. Hay gente que dice que no, que es el Worley Douglas Catálogo. Bueno, es una anécdota, ¿no? Y se han hecho sucesivas versiones, después ya en disco duro, la versión del 96, en 2001 se hace cargo Brian Mason, que es el actual gestor, junto con su colega Bill Hartford, y la versión actual es esta de que tenemos aquí. Esto está actualizado a fecha del 5 de enero, está online, ya está accesible desde cualquier punto y se puede acceder desde cualquier ordenador. Y el futuro pues está en manos de Gaia. Gaia fue lanzado el año pasado, hace año y pico ya, y va a ser capaz de revolucionar todo este mundo de las estrellas dobles. Va a descubrir, si son las previsiones como son, 10 millones de binarias, no de dobles, de binarias. 10 millones, tenemos en el catálogo 130.000 ahora mismo, con lo cual todas las dudas que tenemos de las estrellas que hay en el catálogo ahora mismo de Washington, que si no sabemos si están relacionadas, si no sabemos los movimientos propios, no sabemos la distancia. Gaia va a medir distancia, movimientos propios, espectros, es decir, vamos a caracterizar de un plumazo todas las 130.000 estrellas del catálogo. ¿Qué pasa? ¿Que vamos a quedarnos sin trabajo? No, puesto que ya vamos a saber que son binarias. Vamos a ir a tiro hecho y vamos a decir, voy a observar esta, y a lo largo del tiempo seguirán observándolas otros astrónomos para que puedan madurar esas órbitas que tanto buscamos para calcular las masas. Bien. Bueno, la resolución de Gaia es bestial. Y Parcos era capaz de medir el tamaño de un elefante sobre la Luna. Bueno, pues Gaia va a ser capaz de medir una mariposa encima de ese elefante, ¿vale? Esa es la resolución tan grande para que os hagáis una idea. Bueno, pues aquí un resumen de todos los catálogos que os he dicho, los del siglo XX, hasta llegar al WS, que ha crecido considerablemente. Está en Washington, en el Observatorio Naval de los Estados Unidos. Tiene su web, como todo Cristo. Está repartido el catálogo en 4 bloques, por horas de accesión recta, o bien entero, no le podemos bajar. Pero aquí nos da solamente el catálogo índice, es decir, todas las estrellas que hay, su última medida, la primera medida y su posición. Es decir, si queremos ahondar más en el estudio de una doble determinada, este es el listado que encontraríamos en la web. Cada línea es una doble, ¿no? Si quisiéramos obtener los datos de una binaria determinada, todas las medidas que se han hecho y dónde se han publicado a lo largo de la historia, tendrías que pedir los datos expreso al gestor de Washington con un formulario y nos lo envía a casa en un par de días. Por ejemplo, aquí veis, en esta doble, la STI 1616, la de State, pues en el año 2010, 675.6752 ha sido medida por mí, y se ha publicado la medida en la revista Los Observatorios de Estrellas Dobles. Es decir, todo esto está ahí desde Herschel hasta ahora, ¿vale? Otra herramienta alternativa que he traducido junto con el autor hace poco, un par de meses, es VS Tool. Es una herramienta online en la cual accedemos al catálogo, está constantemente actualizado y podemos hacer listados a nuestra medida, según nuestro telescopio, según nuestra resolución, según las fechas que se han observado antes o después. Hay un montón de estrellas dobles abandonadas
que no se han vuelto a medir desde el descubrimiento, con lo cual nuestro trabajo ahí puede ser importante. Y aquí un listado de salida, por ejemplo, del VDS Tool, de mis dobles, por ejemplo, ¿no? De algunas de mis dobles, no están todas. Hemos dicho antes que las estrellas dobles se enumeran con la estrella principal como la A y la secundaria como la B. Bueno, pues hay por ahí otro nombre que es el código de descubridor, que es 3 letras del nombre o del apellido del astrónomo. En este caso han cogido mi apellido, os lo digo como curiosidad para que sepáis la nomenclatura. Martín, mi segundo apellido, ha cogido la M, la R y la I, y ese es mi código de observador o descubridor dentro del catálogo de Washington. Y luego el número pues es el número de descubrimiento dentro de ese listado, ¿no? Ha crecido el catálogo bestial. Desde que empezó el IDS se ha movido hacia arriba, tanto en el número de medidas como en el número de sistemas. Pero siempre son necesarias más, puesto que hay muy pocos datos, sabemos muy pocas cosas sobre esos pares. Realmente están orbitándose, no... es importantísimo el volver a medir todas esas estrellas de una vez por todas. ¿Cuántas sabemos que son o que pueden ser pares físicos? Ya sabemos lo que son pares físicos, binarias. Pues realmente muy poquitas. De las, bueno, hay ahora mismo, esto es a fecha del 5 de enero, no han currado desde entonces en el catálogo porque no lo han actualizado. 130.541 sistemas, ¿vale? Parejas. Y 1.264.000 medidas a lo largo de toda la historia de esas 130.000. Y de estas hay físicas solamente caracterizadas 19.000. Gaia va a hacer el resto del trabajo de golpe aquí. Ópticos, clarísimamente, con esa banderita que han ido incluyendo poco a poco, son 4.000 y pico. Y de las otras 106.000 no sabemos nada. Hay pocos datos, no hay medidas, nada más que el descubrimiento, o sea, el trabajo que queda hacer es la leche. Y aquí, bueno, pues el promedio, fijaos, el promedio de medir, hay estrellas dobles binarias con órbitas calculadas que tienen 1.000 y pico medidas, pero otras, una. Es decir, el promedio está en 9,6 y solamente hay órbitas para unas 2.500 calculadas, con lo cual eso es muy poquito todavía. Hoy por hoy la técnica principal de medición es la técnica CCD, como os he dicho antes, y todo el mundo prácticamente observa así. Aparte, luego tenemos telescopios en el espacio que hacen astrometría y también miden desde fuera, pero desde tierra, con telescopio de a pie, pues con CCD. Y aquí tenemos que del año 2000 a 2000, esto es fuente del catálogo, del año 2000, esto no lo digo yo, lo dicen ellos, los profesionales. Del año 2000 a 2004, el 31% de las medidas aportadas al catálogo fueron hechas por amateurs. Del 2005 para arriba, el 44%, y la tónica sigue igual, cada vez hay más doblistas haciendo astrometría relativa de estrellas dobles. Y las revistas donde se publican es una cosa impepinable. Si tú quieres publicar medidas de estrellas dobles, tienes que publicarlas en alguna revista oficial que acepte el catálogo, bien profesional o bien amateur. Existe una en Estados Unidos, el Journal JDSO, esta ya desapareció, fue sustituida por esta, los ingleses tienen también la Web Society y los franceses Observaciones se acabó. No había nada en castellano y en el 2009, en el año internacional de la astronomía, otros dos compañeros y yo decidimos lanzar un boletín modesto de estrellas dobles y la hemos mandado, puesto que al fin y al cabo, no es porque sea yo implicado en el tema, pero es la mejor revista de amateur especializada que existe en el mundo. No solamente publicamos en castellano, que esa era la idea, había gente muy buena midiendo estrellas dobles, pero que no sabía inglés o francés y no era capaz de poder redactar un artículo mínimamente científico en el formato adecuado para que las medidas fueran a parar al catálogo y se perdían. Entonces ese fue nuestro caballo de batalla, ¿no? Conseguir eso. Y lo hemos conseguido de tal manera que ya no publicamos solamente artículos de gente que no manda en castellano, traducimos del francés, del inglés, del alemán, bueno, de todo el mundo al fin y al cabo, ¿no? A nuestro rebufo salieron los italianos y hace un par de años sacaron el boletino del Esteledopie, también con mucho éxito. Y bueno, hemos lanzado en Día de Reyes el número 14. Es un magazine completo, hay mediciones, hay artículos de divulgación, etc. Es gratuito, podéis descargarlo, el observador de estrellas dobles, os lo bajáis y ya sabéis los que os interesan las dobles, si vamos a retomar el grupo dentro de la asociación, ya sabéis que tenéis una fuente muy importante de datos. Y bueno, pues otros datos mantenidos por el catálogo de Washington, lógicamente tienen el catálogo de órbitas, el sexto catálogo de órbitas, medidas interferométricas para pares muy cerrados, muy apretaditos, el de diferencia de magnitudes, etcétera, etcétera.
Y otros recursos, bueno, pues hay más catálogos. El CCDM también fue creado para el satélite Hipparcos por Jean Domayer, que se ha muerto hace un par de meses, otro de los grandes que nos ha dejado, y aunque es menos utilizado, ya te os digo, el principal es el catálogo de Washington. Aquí tenemos otro catálogo en el Observatorio de Santiago, gestionado por José Ángel Docobo, que os he dicho antes. En el Observatorio Ramón María Aller también es otro punto de vista que almacena órbitas con otra serie de características también para completar los datos, etcétera, etcétera. Y a nivel de Internet existen, bueno, pues el sitio francés de estrellas dobles, aquí el MSC, el SB9, bueno, en fin. Pero el principal es el de... Aquí tenemos, por ejemplo, claro, el de binarias espectroscópicas, como no, hay un catálogo. Y claro, solamente hay catalogados 3.000 sistemas espectroscópicos. Realmente son poquitos, de los que hemos estado viendo antes. Y os anuncio una novedad editorial, para que os guste el tema este de la historia de las estrellas dobles, que es una traducción de un libro de Paul Coteau, otro de los grandes de la estrella doble francés, que nos ha dejado también en agosto, que ha sido traducido por Josefina Lig, la astrónoma del Observatorio de Santiago, y que cuenta un poco la historia de toda esta movida que os he contado un poquito. Está chulo, si lo queréis comprar. Es una traducción, ahí tenéis la presentación. Y bueno, no quiero liarme más, he ido un poco acelerado al final para no extender esto porque nos pueden echar. Y 3 añitos. Os lo leo y ya terminamos, ¿vale? Trabajar en estrellas dobles es trabajar en una campaña de observación multigeneracional, efectivamente. Mis medidas, las medidas realizadas por los observadores históricos, junto a las nuestras, más las que efectuarán las próximas generaciones de observadores, conformarán un volumen de información que podrá ser explotado en el futuro para sacar las conclusiones pertinentes. Todos y cada uno de nosotros, con nuestra modesta aportación, estaremos contribuyendo para dar cuerpo a una base de datos creada a lo largo de varias generaciones o cientos de años. Cuando ya no estemos, otros utilizarán nuestras observaciones del mismo modo que nosotros ahora mismo usamos la de los pioneros. Y no creo que exista, y lo digo en serio, un campo tan altruista como este en la astronomía observacional. Y estas palabras pueden quedar bien refundadas por la frase de Hesper, el del diagrama HR. La deuda con nuestros antepasados, por las observaciones que hicieron en nuestro beneficio, solo podemos pagarla haciendo lo mismo en provecho de nuestros sucesores, con total altruismo. Y nada, que os animo a observar estrellas dobles. Sé que en la asociación hay bastantes interesados de los nuevos socios a observar dobles, o por lo menos a intentar meterse en este mundillo, y en el 2005 formamos un grupo de dobles. Lo que pasa es que todos los componentes de la asociación ya se han ido doctorando, casi todos, y les tengo a todos los niños repartidos por el mundo, cada uno en un lado. Así que si os interesáis, podemos hacer una retomación, o retomar el asunto, y claro, habría que hacer cursillitos, porque todo esto hay que hacer las fotos en el observatorio, con la CCD, hay que llegar a casa, hay que reducir, hay que comprobar, hay que crear los listados, hacer los artículos. Para que os hagáis una idea, acabo de publicar el número este de la revista. Estas son las medidas, así voy de retrasado, del 2012. Este es el cuaderno de observación de las observaciones que he hecho de dobles, 200 y pico medidas hay. Cada hoja es una medida, es la salida del programa que mide, y aquí adelante tenemos el artículo, las tablas de medidas de cada una de ellas desde el observatorio. Y así año a año. Esta es la sexta serie ya, llevo 6 años machacándome un catálogo muy específico de un tal Stein, que era un cura del observatorio de Santiago, del Vaticano. Y la característica que tiene este catálogo es que fueron las primeras dobles descubiertas sobre fotografías ya, no visualmente. Con lo cual, como eran muy débiles, porque las placas eran muy profundas y conseguían llegar a magnitudes muy débiles, pues están casi sin observar, y estoy machacándome las 2.200 y poco que son. Ya me quedan poquitas, no sé, andarán por las 400 las que me quedan, y aún tengo que publicar las de 2013 y 2014 que he hecho este verano. Así que quiero decir que el trabajo que queda es la leche. Y claro, todo esto hay que aprender a medir, hay que aprender, bueno, es trabajo. Si os interesa, pues podemos hablarlo, ¿vale? Y nada, pues muchas gracias por venir, espero no haberos aburrido mucho, y si tenéis alguna preguntilla, pues estaré encantado de responder si sé. ¿Alguna preguntita? Eso es que hace de todo. Sí, cuando hablábamos de la zona de Roche, o Roche,
¿Cómo lo definimos? Que no me ha quedado... Es una superficie equipotencial. Vosotros que estáis en física os podéis entender. Yo no llego más que donde llego, ¿no? Es una superficie equipotencial, es decir, donde la gravedad es igual en todos los puntos de esa... Es decir, imaginaros una esfera en 3D que rodea a cada una de las estrellas y que es el límite hasta donde llega la acción gravitatoria de la masa en cuestión. Entonces están las dos interaccionando. Pero lo que me había despistado es que en un momento, en el caso 2, decíamos que la propia estrella era más grande que su influencia gravitatoria. Claro, por la propia evolución estelar. Tú imagínate el Sol, cuando se haga gigante roja, ¿qué va a pasar? Se va a hinchar tanto que va a llenar su lóbulo. No sé si me explico. Sí. Vale. Si te quedan más dudas, pues no sé. Y el diagrama empírico que nos enseñaba sobre que la luminosidad de una estrella depende de la masa. Claro, están relacionadas. Pero una estrella, por ejemplo, puede ser muy masiva o muy poco masiva, pero tiene un volumen muy grande. Y la superficie influiría más en el brillo que la propia masa, ¿no? Cuanto más masa tenga una estrella, más luminosa es. Y antes se muere. Eso es lo que viene a decir el diagrama. Es decir, una estrella gigante, una A, una O, esas van es que es una paradoja. Es decir, vamos a ver, si tiene más materia que una tipo solar o una M, una enana, pues va a durar más, no, dura menos. Antes consume todo, porque para poder mantener toda esa masa en estado estable, tiene que ir a toda leche, porque si no, se va. Esa es la historia. De hecho, un poco, bueno, por completar, las estrellas quizás, si miras, las más masivas no tienen que ser necesariamente las más grandes que hay. Dice, bueno, claro, cuanto más grande será más masiva, no tiene por qué.